Bien, muy bien. Vamos a comenzar el día de hoy con nuestro tema de hoy. Es un tema fuera de la serie, pero hay relación. O sea, para los que están anotando, el tema de hoy se llama Al Señor tu Dios adorarás. Y acompáñenme por favor a leer Deuteronomio 6:13. Vamos a leer la parte A y 6, 14 y 15, por favor. Me avisan cuando ya estén ahí. Bueno, vamos a leer. Dice así: a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. No andarás en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Vamos a orar, ¿sí? Gracias, Señor, por esta mañana, Señor. Gracias porque nos has traído aquí, Señor, a este lugar con nuestros hermanos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, en donde pudimos alabarte, bendecir tu nombre con libertad, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque podemos escucharla con libertad. Queremos aprovechar este tiempo, Señor, y que la semilla caiga en buena tierra, Señor. Padre, quiero dar la palabra contigo, Señor, que tú seas quien me dirija, quien me guíe, Señor, que les dé a mis hermanos tu palabra y no venga de mí esto, Señor, y que mis hermanos puedan estar atentos, Señor, a lo que tú quieras hablar hoy. Gracias te damos, en el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿saben qué? Algo que muchas veces se nos viene a nuestra mente cuando leemos este tipo de versículos que hablan de la idolatría y pues ahondan en este tema. Se nos viene muchas veces en automático cuando hablamos de dioses de madera y de materiales diversos que tenían otros pueblos, y que Dios les hace la advertencia al pueblo de Israel acerca de esto. Y en nosotros, no sé, como que a veces se nos viene a la mente procesiones, o bueno, vivimos en un país en donde pasan muchas cosas. Ahora en diciembre se hicieron diversas caravanas, desfiles. A lo mejor algunos de ustedes participó en algo de eso en algún momento de la vida. En otros lados, en Filipinas o en lugares de Asia, por allá, hay gente que se va latigueando, y vemos, y que en el mejor de los casos es con un látigo, a veces se van flagelando o cosas así. Hay gente que va de rodillas hacia una determinada iglesia o a un determinado lugar. Y sí es cierto, o sea, todo esto lo cubre este versículo, o este tipo de versículos lo cubre. Todo lo que es idolatría, efectivamente, de esto está hablando. Sin embargo, sí corremos un riesgo cuando leemos este tipo de versículos, y es pasar por alto que nos está hablando a nosotros, ¿sí? A veces muchas veces nos puede pasar, sí, idolatría, dioses de madera, de bronce, etcétera, no es para mí, y me hago un ladito y esquivo la piedra, ¿no? Pues no, el hacernos a un lado es algo bastante peligroso. ¿Por qué? Porque pues nos privamos de la palabra que Dios nos está hablando a nosotros en particular. Y acerca de esto voy a hacer un pequeño paréntesis. Acompáñenme a Lucas 18:10. Esta parábola la estuvimos viendo unas semanas atrás con nuestro pastor Ángel, y dice de la siguiente manera: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera. Anote ahí o subraye: oraba consigo mismo. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido.
Primera cosa a resaltar aquí es que el publicano oraba consigo mismo, o sea, realmente no estaba orando a Dios, sino a él mismo. Eso es algo muy importante a considerar. La segunda cosa es de que el publicano, que eran personas que tenían muy mala fama entre el pueblo, eran considerados como traidores, y sin embargo él reconocía su condición de pecador, reconocía que no era digno de estar delante de Dios y de hablarle a Dios, y sin embargo, ¿qué dice aquí? El que fue justificado fue él, fue el publicano. El otro estaba orando consigo mismo, y hay muchas cosas que envuelven a ello, un orgullo impresionante que vamos a estar viendo a detalle ahorita. Sin embargo, aquí hay algo importante, y es que cuando leemos o vemos este tipo de manifestaciones de las que hablaba hace un ratito, cuando se nos atraviesa una caravana en diciembre y llevan pues alguna estatua o algo así, podemos caer en el riesgo que aquí menciona. Si bien ese tipo de manifestaciones sí van en contra de la palabra de Dios y sí las aborrece Dios, sí es cierto, no está justificable en ninguna manera. Sin embargo, a veces podemos caer en el lado de este hombre, de este fariseo, y podemos decir en algunas ocasiones: gracias, Señor, porque no soy como estos pecadores o como estos idólatras. ¿Le ha pasado? Puede pasar. Muchas veces podemos no decirlo, pero sí podemos pensarlo en nuestro corazón. Y alguno de ustedes puede decir: bueno, a mí nunca me ha pasado eso. Bueno, pero ahí va este ejemplo. A veces podemos decir o ver en internet o en algún canal cristiano, y vemos algún evento donde hay algún mal llamado apóstol o lo que sea, recaudando dinero y estafando a la gente. Eso está mal. Es pecado delante de Dios y van a haber consecuencias con Dios a estas personas. Sin embargo, en nuestro corazón, ¿qué hay hacia las personas que están ahí? Podemos estar diciendo también: idólatras, ¿cómo idolatran a ese señor? Etcétera. Puede haber orgullo en nuestro corazón hacia esas personas, en lugar de misericordia, porque muchos de nosotros pudimos haber estado en esa condición en algún momento. Muy bien. Ahora bien, ahora cuando decimos en Deuteronomio, hablamos de idolatría y de todo ello, de lo que habla Dios, tenemos que considerar, que es idolatría. Idolatría no solamente es levantar una estatua, sí lo incluye y sí lo hicieron el pueblo de Israel en algunos momentos. Sin embargo, a lo mejor yo no lo hago, no lo hacen. Sin embargo, la idolatría no solo tiene que ver con algo físico, sino se puede definir como cuando algo o alguien más toma el trono de mi corazón, alguien que no es Dios. Esa es idolatría. Cuando alguien toma el lugar que le corresponde a Dios en mi vida, ¿a quién estoy adorando? Como dirían nuestros pastores Borboa, que decían en alguna vez, parafraseando, si Dios no es el objeto de mi adoración, alguien más ocupará ese lugar. Si no adoro a Dios, a algo más voy a adorar, a alguien más. ¿Sí? Eso es idolatría. Y no se necesita un ídolo físico, una estatua de yeso. Podemos adorar inconscientemente o conscientemente a un líder, a un pastor, a diferencia de los ídolos que manejan en lo que se refiere aquí de yeso, etcétera. Muchas veces en el pueblo evangélico hay ídolos que hablan, que pueden convertirse en ídolos, pastores, cantantes, músicos, muchas personas. Nosotros mismos podemos tomar ese lugar en nuestro corazón y sentarnos en el trono de nuestro corazón. En Mateo 6:24 dice lo siguiente: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No podemos vivir una vida dual, una vida en donde adoramos a Dios aquí, sin embargo saliendo vivo la vida como a mí me place. Esto es idolatría.
y no podemos estar en esa dualidad. Si hacemos esas cosas, en realidad yo estoy tomando el lugar en ese trono que le corresponde a Dios. En este caso de Mateo, está hablando de las riquezas. Las riquezas también es una tentación bastante fuerte que vamos a estar viendo a lo largo de este tiempo. Y es un riesgo, son una buena herramienta cuando, ya lo hemos dicho anteriormente, cuando el dinero está en nuestra bolsa y no en nuestro corazón. ¿Sí? Muy bien. Dios no comparte su adoración con nadie. Eso es algo que tenemos que tener bien presente. No es que aquí adoramos a Dios, afuera hacemos o vivimos como queremos. No, Dios no comparte su gloria con nadie, no comparte su adoración con nadie. Ahora bien, la adoración no solo se refiere a un tiempo como el que tuvimos ahorita. No son cantos tranquilos, y la alabanza no son cantos rápidos y la adoración cantos tranquilos o lentos. Puede incluir música, un tiempo de adoración, definitivamente. O sea, este tiempo, si realmente en su corazón así lo dispuso, estuvimos adorando a Dios. Sin embargo, la adoración como tal no es únicamente con música. De hecho, en la Biblia, una buena parte no habla de la música. El centro de la adoración está en nuestro corazón. Si bien sí son muy útiles los instrumentos, nuestros cantos, etcétera, solo son herramientas. Podemos tocar unos cantos muy bien ejecutados, donde a lo mejor lloramos o levantamos nuestras manos, hacemos expresiones físicas, sin embargo, podemos no estar adorando a Dios. Podemos estar pensando en que los frijoles se nos quemaron, en que saliendo de aquí tengo esto o el otro. Podemos estar incluso adorando la música. Puede pasar, a lo mejor el canto que se está tocando me gusta mucho y podemos dejar a Dios en un segundo término. Y eso es idolatría también. Ahora, en el Antiguo Testamento se manejaba cuando estaba el tabernáculo y más adelante el templo. Habían distintos tipos de instrumentos. Habían vasos, habían candelabros, habían muchas cosas que se utilizaban en la adoración a Dios. Todos estos instrumentos se decía que estaban consagrados a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que eran de un uso exclusivo para Dios. Por ejemplo, si había un vaso, por ejemplo, no podía ser utilizado para ninguna otra cosa, sino para el fin para el que Dios lo destinó, únicamente. Nada más. Eso es consagración. Y eran instrumentos de adoración. Cuando un instrumento consagrado era utilizado para otro fin, se decía que ese instrumento se había profanado. Quiere decir que se contaminó. ¿Por qué? Porque se utilizó para otra cosa, para lo que no era. Y eso es malo. Y ahorita vamos a ir viendo las consecuencias de la profanación de los instrumentos y de la santidad que exige Dios. A nosotros en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se nos compara o se nos asemeja a los creyentes como vasos también, pero a diferencia de los vasos del templo, no se nos asemeja como vasos de oro, se nos asemeja como vasos de barro. ¿Por qué? Para que no nos enaltezcamos y digamos, vasos de oro, somos como vasos de oro. No, somos como vasos de barro, frágiles, opacos, no muy atractivos. Sin embargo, en 2 Corintios 4:7 menciona lo siguiente: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sí? Esto ya lo estuvimos viendo más a fondo cuando vimos la serie de los Corintios. Si quiere buscarla en internet, ahí está. Si no la encuentra, pues pueden ir con Jeremy y se las proporcionará. Nos asemeja a vasos de barro. Ahora bien, dice que tenemos un tesoro, o que portamos un tesoro. Eso es la importancia de esos vasos de barro, no el vaso en sí. ¿A qué se refiere con que portamos un tesoro, un valioso tesoro? Quiere decir que, primeramente, que el Espíritu de Dios habita en nosotros y que portamos el mensaje del Evangelio de Cristo.
estuvimos viendo cuando tocamos este tema en Corintios, de la importancia del mensaje del Evangelio y cómo para nosotros a lo mejor ya hemos escuchado en repetidas ocasiones, pero en este momento era algo, y siempre debe de serlo, algo que nos maraville. Nunca debemos de dejar de maravillarnos del glorioso mensaje del Evangelio. Ahora bien, los vasos tanto de oro como de barro en sí mismos eran vasos. O sea, aún los de oro, habían vasos en otros lugares. La importancia de estos vasos radicaba en que eran de uso exclusivo de Dios. Igual con los vasos de barro. Vamos a ver nuestra primera historia en Daniel 1 y 2. Igual en casa podemos leer todo el capítulo. Sería bastante bueno que en casa lo estuviéramos estudiando. En este pasaje nos narra cómo Dios había entregado a Joacim, rey de Judá, en manos de Nabucodonosor. Lo entregó y Nabucodonosor y Babilonia habían tomado cautivos de los hijos de Israel. Entre ellos pues tomaron a Daniel, al profeta Daniel. Pero también se llevaron parte de los utensilios del templo de Dios, los cuales fueron llevados a Babilonia. En Babilonia, Nabucodonosor los puso en el templo de sus dioses. Tomó instrumentos sagrados y los colocó en un lugar profano completamente. En Daniel 5, del 1 al 31, ahorita no lo vamos a leer por cuestión de tiempo, sin embargo en esto se narra que cuando Nabucodonosor reinaba, después de que Nabucodonosor reinó, se quedó su hijo, que bueno, se menciona como su hijo, aunque en realidad era su nieto. Era el nieto de Nabucodonosor. Sin embargo, como Nabucodonosor, usan este juego de palabras como padre. Sin embargo, pues fue a su antecesor Nabucodonosor. Se quedó a cargo el rey Belsasar. Este rey hizo un gran banquete. Un día hizo una pachanga grande y bebieron vino y se pusieron bastante ebrios. Estaban sus generales, su gente importante en el reino, estaban sus concubinas, sus mujeres, etcétera. Había mucha gente y hicieron esta fiesta que en Babilonia las fiestas pues son un desenfreno, eran un desenfreno bastante grande. Nada diferente de lo que pueden ser hoy entre ciertos círculos pueden haber. Sin embargo, se pusieron bien borrachos. ¿Y qué pasó aquí? En su borrachera, Belsasar hizo traer las copas de oro del templo de Dios, que su su abuelo había tomado, y las trajo. Dijo, ya no les satisfizo de esa manera como lo estaban haciendo. Dijo, traigan las copas que su padre había tomado de Israel, y las iban a usar. Él sabía perfectamente de dónde provenían estas copas. Él sabía lo que estaba haciendo. No le interesó. Las trajeron, bebieron, las usaron. No solo las profanaron, sino que le dieron un uso bastante vil, porque las utilizaron en adoración, en parte de adoración a sus dioses paganos. Era algo bastante vil el uso que le habían dado a estos instrumentos santos de Dios. Recordemos, las copas en sí mismas no eran algo especial en sí mismo, sino lo que las hacía especiales es que estaban consagradas a Dios, que le pertenecían a Dios. Esto es bastante importante. ¿Y qué pasó? Dios juzgó al rey Belsasar. Acompáñenme a Daniel 5, del 5 al 7. Dice de la siguiente manera: en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre el encaldado de la pared del palacio real, o sea, a la vista de todos. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Entonces
El rey gritó en alta voz que hicieran venir magos, caldeos y adivinos, y dijo al rey de los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación, será vestido de púrpura y de un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor del reino. Aquí vemos cómo Belsasar no había tenido ningún reparo, nada, en tomar los instrumentos de la casa de Dios, estas copas, y profanarlos de esta manera. Belsasar conocía, sabía la historia de estos instrumentos y no le importó. ¿Qué pasó en ese momento? Aparecieron los dedos de una mano, escribiendo un mensaje extraño a la vista de todos. Pues imagínense, o sea, si se aparece una mano así de la nada y empieza a escribir, aunque no escriba, o sea, ¿qué es eso? O sea, cualquiera se espantaría. Ahora bien, Belsasar palideció y le temblaban las piernas. Literalmente dice que una daba contra la otra, estaba muerto de miedo. ¿Por qué estaba muerto de miedo? Porque él sabía lo que había hecho. Sabía que lo que hizo fue algo bastante vil, y sabía que ese mensaje no debía decir nada bueno hacia él. Sabía lo que estaba pasando, por eso tenía tanto miedo. Entonces, los magos, astrólogos y demás no pudieron interpretar el mensaje. Sin embargo, se dice que la reina madre, o sea, se piensa que fue la esposa de Nabucodonosor, que era abuela de él, y había un respeto hacia ella. Ella conocía a Daniel, ella sabía todo lo que había pasado en los capítulos anteriores. ¿Y qué pasó? Le contó que había un hombre llamado Daniel, que él podía conocer misterios y que Dios estaba con él, básicamente. Y fue mandado traer. Trajeron a Daniel. Para este entonces Daniel ya era una persona ya mayor, no era un jovencito. Bueno, trajeron a Daniel. Entonces, continúa en Daniel 5, del 18 al 23, dice lo siguiente. Daniel fue traído y habló lo siguiente. Dice: el Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza y la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a la de las bestias. Y con los asnos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como a buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él a quien le place. Bueno, hasta aquí. Ahorita vamos a continuar con la siguiente parte. Daniel da una pequeña remembranza de algo que claramente Belsasar ya conocía. Habla de Nabucodonosor, y ese es otro de las personas de las que vamos a hablar. Nabucodonosor, ¿quién era? Era su abuelo, era el rey en aquel entonces cuando Daniel fue deportado a Babilonia junto con sus amigos. Si podemos leer el libro de Daniel en casa, va a ser de bastante bendición. No solo leerlo, sino meditarlo y detenernos en cada parte, porque es de bastante edificación la vida de ellos. Pero ¿qué pasó? Nabucodonosor era un rey soberbio, altivo, era una persona que podía mandar matar a quien quería por cualquier capricho. Era un rey muy caprichoso en ese sentido. Se dicen muchas cosas de él, y era un rey bastante orgulloso. ¿Y qué pasó? Un día tuvo un sueño. El rey Nabucodonosor tuvo un sueño, mandó gente que lo interpretara, nadie pudo, trajo a Daniel. Daniel tuvo la interpretación del sueño, y en ese sueño Dios le había mandado el juicio a Nabucodonosor. Dios le manifestó este juicio a Nabucodonosor por medio de Daniel.
Y Daniel le aconsejó al rey que se arrepintiera, que hiciera restitución. Restitución es de si robaste algo, no solo eres castigado por eso, devuelvo lo que robé. Eso es restitución. Sobre todo lo malo que había hecho. Nabucodonosor era un rey muy perverso. Ha hecho muchas cosas, pero aparte era un rey muy altivo. Después de esto, pues el rey Nabucodonosor ya no atendió la indicación de Daniel, la recomendación de Daniel, y un día estaba en su palacio, dice Daniel que estaba en su palacio, estaba contemplando el reino y se ensoberbeció y dijo que por la grandeza de su reino y que todo era por él, que él era lo más alto, y en ese momento escuchó una voz del cielo, donde vino juicio hacia él, este juicio que menciona Daniel. Fue echado de los hombres, su mente se hizo como la de un animal, perdió la razón básicamente, perdió la razón, fue echado del reino, lo echaron en medio del campo, nadie lo cuidaba, él se alimentaba con la hierba como podía, como un animal completamente. Hasta que pasaron 7 años y en esos 7 años él un día voltea al cielo y reconoce que Dios es quien gobierna y que él da la grandeza a los reyes y a quien quiere humilla y a quien quiere lo engrandece. Y que lo que él tenía, lo tenía por la gloria de Dios, no por él, no era por él, sino porque Dios lo había puesto ahí. Reconoció eso. Él se humilló, fue humillado, sin embargo se le dio esta oportunidad y él reconoció que Dios es quien gobierna, no él. Y sin embargo, vemos, a pesar de que pasó todo esto y esto fue algo conocido, ¿qué hizo Belsasar? Le valió. Y aquí es donde Daniel lo amonesta. Dice la siguiente parte: y tú, su hijo Belsasar, no has humillado tu corazón, sabiendo todo esto, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes y tus mujeres y tus concubinas bebisteis vino en ellos. Además de esto, dice alabanza a dioses de plata y oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben, y al Dios de cuya mano está tu vida y cuyo todos son tus caminos, nunca honraste. Belsasar era un rey profano. Sin embargo, aunque no era un rey de Israel, Dios lo juzgó. Dios juzgó su soberbia. Porque aunque hay gente que puede pensar, bueno, eran vasos nada más, ese pensamiento tuvo Belsasar. Los vio como simples vasos, como vasos de gente que fue conquistada, sabiendo todo este antecedente, y aún así los deshonró de una manera bastante vil, y Dios lo juzgó. Ahora bien, vemos a Daniel aquí diferente a como le habla al rey Nabucodonosor en capítulos anteriores. Bueno, aquí hay varias razones. Una, cuando llegó Daniel era joven, el rey Nabucodonosor era el rey más poderoso sobre la tierra. Y aparte, en este caso, Belsasar conocía, no era alguien ignorante, Belsasar era alguien que sabía todo lo que había pasado, había aprendido eso, y aún así no le importó. Además, Belsasar era un hombre joven, el rey Belsasar era un hombre joven, se cree que tenía unos 23 años más o menos, y a pesar de esto, no le importó. Daniel ya era un hombre ya mayor, ya con mayor sabiduría, ya entrado en años, y Daniel no llega tranquilo. Aparte, lo que hizo fue deshonrar los vasos del templo de Dios, del Dios de Daniel. O sea, es un atentado hacia Dios, pero también lo sintió personal, Daniel, y llegó con todo, y le dio el mensaje directo. En Daniel 4, todo el capítulo 4 narra sobre cómo Nabucodonosor fue juzgado, fue advertido, no siguió la instrucción y sin embargo fue juzgado y posteriormente se arrepintió. En este caso, pues Belsasar, esto no le importó. Y entonces llegó el juicio.
Dice Daniel 5, 24 al 30, habla sobre el mensaje, sobre la mano. Todo esto fue un previo antes de darle interpretación del mensaje. Dice, entonces de tu presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel y Parsin. En algunas Biblias dice Uparsin, esa U en el original va separada, es I, o sea, además de. Dice, y la interpretación del asunto es este. Mené, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Ah, qué fuerte. Perez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él fuera el tercer señor del reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos. Él no lo sabía, pero en ese momento en que estaban teniendo esta fiesta, Ciro, el persa por mano de Darío, estaba invadiendo Babilonia. Y después de la interpretación de Daniel, entran y lo mataron. Le dieron cuello. Y esto vino, ¿por qué? Porque fue un juicio de parte de Dios. No era algo que fue en esta noche, en esa fiesta nada más. Era algo que ya estaba persistente en el corazón de este rey. No es algo que, pasó. No, así vivía él. Él era un hombre soberbio, altivo. Y soberbio y altivo porque en lo que hizo se manifestó un desprecio. Es como si le escupiera a Dios. A ese nivel. Que tomó lo que era suyo y lo ofreció a sus dioses. Y lo mataron. Belsasar fue pesado en la balanza de Dios y fue hallado falto. Qué triste final para un hombre que vivió con el ejemplo del juicio de Nabucodonosor. Alguien que sabía, conocía que Dios es quien reina, Dios es quien gobierna realmente, no ellos. Bueno, y podemos leer esto y pensar, bueno, ¿y esto qué tiene que ver conmigo? Yo no soy rey, no soy gobernador, ni siquiera presidente de vecinos de colonia. Y puede que sea cierto, o sea, no. Sin embargo, ¿qué llevó a Belsasar y a Nabucodonosor a estos puntos? La soberbia, el orgullo. Y el orgullo y la soberbia son cosas que están en el corazón del hombre. No necesita uno ser rey ni rico. En la persona más pobre que puede haber soberbia, puede ser un hombre muy altivo. Sí se da. Se da, uno cree que no. Incluso en poblaciones en lugares africanos, donde la gente es de piel oscura, entre ellos también hay mucho racismo. Aunque uno puede imaginarse, no, pues en Estados Unidos, en todos lados hay estas cosas. No es exclusivo de los reyes ni de nada de eso. La soberbia fue el primer pecado que entró y será el último en salir. Puede ser hallado en el corazón de ricos, pobres, libres, esclavos, reyes y siervos. Y si nos descuidamos, si prestamos atención, puede ser hallado en nuestros corazones. Y puede ser hallado de formas muy, muy, muy sutiles. Puede ser hallado de formas muy piadosas, envuelto de un vestido de piedad. Y sin embargo, ocultar cosas altivez. Sin embargo, a diferencia con Belsasar, Dios nos insta a examinar nuestro corazón, y que lo que Él nos muestre, si hay orgullo, si hay soberbia, si estamos alabándonos a nosotros mismos en lugar de rendir adoración a Él, bueno, arrepentirnos, volver a Él y ceder ese lugar en el trono de nuestro corazón al Dios de la gloria. Es muy peligroso tomar la gloria que solo a Dios le corresponde. Proverbios 16:18 dice lo siguiente: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Todo esto lo vimos con esos dos reyes y lo vamos a ver con otra persona más. Dios toma muy en serio la soberbia, el orgullo, la altivez.
¿Por qué? Porque la altivez es quitarle la gloria a Dios y ponerme yo en ese lugar. Y como les comentaba, se puede disfrazar de muchas maneras. Acompáñenme a Ezequiel. Vamos a comenzar en el versículo 1, del 1 al 10 va a ser. La primera parte habla sobre el príncipe de Tiro, un hombre que gobernaba Tiro. Tiro era una región portuaria donde había mucha bonanza económica. Como había mucho intercambio de productos, había mucha riqueza, había mucho dinero. Era un lugar bastante próspero. La segunda parte de Ezequiel no la vamos a tocar. Sin embargo, por cuestiones de tiempo, para no verla de forma muy por encima, porque tiene muchas cosas donde Dios nos puede hablar en esto. La segunda parte habla, según coinciden la mayoría de los eruditos, de Satanás, de la caída de Satanás, del rey de Tiro. Y lo podemos estudiar igual en casa. Es bastante fuerte esa parte también. Dice así, Ezequiel 28 del 1 al 10. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, di al príncipe de Tiro, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto se enalteció tu corazón y dijiste: yo soy un Dios, en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios, y has puesto tu corazón como corazón de Dios. He aquí que tú eres más sabio que Daniel. No hay secreto que te sea oculto. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas, y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría y en tus contrataciones has multiplicado tu riqueza, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Hablarás delante del que te mate diciendo: yo soy Dios. Tú hombre eres y no Dios en la mano de tu matador. De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Aquí Ezequiel nos habla sobre el príncipe de Tiro. Este era el gobernante que les comento. Y se puede ver muy claramente esta parte que dice antes de lo que leíamos de Proverbios 16-18, que dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. En el versículo 2 menciona: por cuanto se enalteció tu corazón. No que de la nada, así, no, todo comenzó en el corazón. Un pensamiento, una idea donde a lo mejor vio que era muy rico, porque menciona que era una persona muy, muy próspera. Eso empezó a tomar terreno en su corazón. Dijo: sí es cierto, soy bien poderoso, mira, soy muy rico. Y entonces poco a poco fue tomando lugar en su corazón y desembocó en esto. No fue de un día para otro. Dice también en estos versículos: y dijiste: yo soy un Dios, y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares, siendo tú hombre y no Dios. Aquí vemos cómo su altivez, que comenzó con algo quizás sencillo, fue escalando de nivel poco a poco. Llegó a decir: yo soy un Dios, y en el trono de Dios estoy sentado en medio de los mares. O sea, se llegó a comparar o equiparar con Dios. Si estoy a un lado de Dios, casi soy su consejero, ¿no? Imagínense el nivel de orgullo que había en este hombre. Y dice así, y lo aclara aquí Ezequiel: siendo tú hombre y no Dios. Fue escalando el nivel de altivez en este hombre, y dice: y has puesto tu corazón como corazón de Dios. Esto en algunas versiones lo hacen alusivo a que él se creyó tan sabio como Dios. Qué nivel de soberbia, ¿no? Y el versículo 3 dice en la NBI: ¿acaso eres más sabio que Daniel?
¿Acaso conoces todos los secretos? Estuvimos viendo un poquito sobre Daniel y cuál es la diferencia entre las dos actitudes. Los dos eran personas muy entendidas. Sin embargo, la actitud de ambos era muy diferente. Esta persona era muy orgullosa, tomaba la gloria para él. Mío, yo fui, por mi gloria, por mí, por mí, por mí. Él estaba en el centro. Y sin embargo, Daniel, vemos que si leemos Daniel con calma, siempre reconoció que la gloria era de Dios. A pesar de que fue elevado a cargos bastante importantes, o sea, era un hombre bastante influyente a nivel Babilonia, un reino muy difícil. Imagínense, Daniel era un extranjero de un pueblo que menospreciaban los babilonios, llega y se va, y Dios lo va poniendo en esos lugares. Y Daniel siempre le dio la gloria a Dios. Nunca la tomó para sí mismo. Y como les comentaba, esto no es porque que estemos en el gobierno o en alguna posición importante aquí en donde vivimos. No, o sea, podemos estar en donde sea, o sea, aquí en la congregación misma, o sea, no necesitamos salir de aquí afuera. O sea, podemos tener actitudes orgullosas aquí mismo, como ya les he mencionado en algún miércoles. O sea, podemos estar barriendo y decir, no, nadie barre como yo, nadie deja, mira esta silla, o sea, aquí nunca nadie le pasa un trapito, o sea, y conmigo ya quedó. En el corazón, orgullo. Podemos estar ministrando en la casa de Dios de alguna manera y en realidad estar nosotros en el centro y hacer a un lado a Dios. Daniel no tenía esta actitud, ni mucho menos. Sin embargo, este hombre se sentía lo máximo. Dice aquí en el versículo 4, dice, con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro, plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Era un hombre, definitivamente era un hombre bastante inteligente y muy entendido en cuestiones de negocios y esas cosas. Sí era alguien preparado en ese sentido, definitivamente. Sin embargo, conforme se fue haciendo rico, dijo, mira, de repente empezó a darle esa riqueza, le dio un estatus y se la creyó. Se fue enalteciendo y esas riquezas, como vimos en Mateo, tomaron ese corazón, ese lugar en su corazón. Las riquezas fueron elevándolo. Él dijo, este dinero es mío. Y ese es un riesgo, fíjense, porque por ejemplo en medio de la escasez económica, pues a uno no le cuesta doblar las rodillas, no le cuesta, a lo mejor puede renegar y lo que sea, pero ora, ayuna, lo que sea y aún en esto podemos pecar, porque podemos usar a Dios para conseguir algo, o querer usar a Dios. Pero no nos cuesta doblar nuestras rodillas cuando hay escasez económica, o algún tipo de problema, algún problema de salud. No nos cuesta, ¿sabes qué? Ora entonces por mí, oramos, sí. Pero ¿qué pasa cuando hay bonanza? En todos sentidos. O sea, ¿qué pasa cuando las cosas están bien? Hay el riesgo, porque ahí uno se confía, uno cree que, bueno, pues hasta la próxima enfermedad, ¿no? Hasta que necesite el próximo milagro, ¿no? Y tenemos dinero, muchas veces con las despensas o con la ayuda a la gente, podemos decir, no, pues ya que me suban el sueldo, voy a dar más cosas, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, voy a ayudar más. Suben el sueldo y todavía no es suficiente, y ya lo subieron como 4 veces y nunca es suficiente. ¿Por qué? Porque esta situación está en el corazón. Cuando estuvimos viendo la serie de los Corintios veíamos eso, como los macedonios eran gente súper pobre, muy pobre, pobres dentro de los pobres, y sin embargo Pablo les reconocía eso, que eran muy generosos, aún de su pobreza. ¿Sabes qué? Yo quiero apoyar a los necesitados de Jerusalén con esto. No, ustedes no están para dar, ustedes están para recibir apoyo. No.
No nos quites esa bendición de poder ser de ayuda a nuestros hermanos necesitados. Qué corazón, ¿no? O sea, qué diferencia. Y con los corintios eran un lugar geográficamente como Tiro, muy rico, muy económicamente muy próspero, y sin embargo eran codos, o sea, muy entusiastas en que sí, apoyamos esto, el otro, aquello, pero a la hora de dar, nada. Bueno, este era un pequeño paréntesis. Bueno, así como con Nabucodonosor y con Belsasar, su hijo, aquí también llegó el juicio. Dice así en el versículo 6, dice: por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto pusiste tu corazón como corazón de Dios, por tanto, he aquí yo traigo sobre ti extranjeros, los fuertes de las naciones, que desenvainarán sus espadas contra la hermosura de tu sabiduría, y mancharán tu esplendor. Al sepulcro te harán descender, y morirás con la muerte de los que mueren en medio de los mares. Ahí estaban las consecuencias de a dónde lo llevó esta escalada de orgullo. El morir por manos de extranjeros, de incircuncisos, etcétera, era una humillación. Nosotros lo leemos así, bueno, pues igual se iba a morir, ¿no? Pero aún entre ellos había honor al morir. No era nada más así de que, ya se murió y ya. O sea, no, era humillante que los matara un extranjero. Incluso en otros pasajes con Débora, por ejemplo, no, o sea, ¿cómo lo mató una mujer? O sea, habían muertes que eran para algunas personas muy humillantes y habían otras que eran más gloriosas, ¿no? De que, no digan que me mató acá el más grande, ¿no? Aún en eso hay orgullo. O sea, imagínense, o sea, en la forma de morir, en su muerte, había orgullo. Dios lo había sentenciado e iba a llegar el juicio, iba a ejecutar ese juicio. Dice la siguiente parte: hablarás delante del que te mate, diciendo: yo soy Dios. Tú, hombre, eres, y no Dios en la mano de tu matador. ¿Hasta dónde iba a llegar, no? De muerte de incircuncisos morirás por mano de extranjeros, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y al final de cuentas, este hombre era un simple mortal. También se murió. ¿De qué le sirvió todo su dinero? ¿De qué le sirvió todo su esplendor? Si nosotros, no es la persona más conocida de la Biblia, si nosotros no lo leemos aquí en los registros de Ezequiel, ¿sabrá quién fue ese cuate? O sea, era alguien que se sentía súper conocido, súper imponente, pero si no fuera por... ¿sabe quién será? El tiempo lo sepultó y Dios lo juzgó. Pero ¿se la creyó? Creyó ser más grande que Dios y al final era un simple mortal. Pero todo esto comienza en el corazón. Existen muchas tentaciones en donde nos pueden mover de la adoración real a Dios. Las riquezas de este mundo, el poder, la fama, el dinero, posesiones materiales, salud, abrigo. Son cosas totalmente pasajeras, son triviales, pasan y ya. Sin embargo, lo más importante son los tesoros eternos, no los tesoros que hacemos en esta tierra. Todos esos tesoros nos pueden mover. ¿Cómo estoy yo delante de Dios? Eso es alguna pregunta que cada uno de nosotros debemos hacernos cuando vayamos a Dios y en lo privado y exponer nuestro corazón delante de Dios y que Dios nos ilumine con su palabra y nos muestre qué hay en nuestro corazón. ¿Hay orgullo? ¿Hay soberbia? Y ser totalmente sinceros con Dios. O sea, a Dios no le podemos esconder nada y si tratamos así como que de tapar tantito, primeramente eso es orgullo y segundo, ¿cómo podemos ser ayudados si ignoramos que hay un problema? No, ábrase totalmente delante de Dios y que Dios examine cada parte de nuestro corazón, que saque eso a relucir para que podamos arrepentirnos de eso. No tenemos que llegar a este punto.
de esta persona, sino aprender de ello. Tenemos 3 ejemplos muy claros. Nabucodonosor, a pesar de todo, hay un capítulo de Daniel que él lo narra en primera persona. Y terminó reconociendo que solo Dios gobierna. Nabucodonosor, un pagán, una persona bastante violenta, etcétera. O sea, imagínense al peor criminal aquí ahorita, así los peores crímenes más escandalosos, y sin embargo se queda corto con Nabucodonosor. O sea, Nabucodonosor tenía mucho poder y hacía muchas cosas bastante feas, y sin embargo vemos que fue humillado y reconoció quién es Dios. Su hijo a lo mejor no vivió lo suficiente como para hacer los crímenes de su padre, y sin embargo murió. Bueno, por cuestiones de tiempo no vamos a tocar la segunda parte de Ezequiel. Revísenla en casa, está bastante interesante para estar extrayendo. Igual se hablan muchas cosas muy parecidas, pero hay mucho que extraer también de ello. La soberbia, la altivez, el orgullo nos llevarán a dejar de adorar a Dios. Nos van a quitar nuestra mirada de la adoración de Dios y van a ir desenfocándola y terminaremos adorando a alguien más. Riquezas, poder, todo esto, riqueza, salud, todo eso se centra en una sola persona, en mí mismo. Porque ¿por qué uno quiere ser próspero? Pues porque quiero comprarme esto, no quiero batallar, no quiero sufrir, etcétera. Porque uno se siente en el centro. No, uno se tiene que hacer a un lado y que Dios sea el centro. Leíamos en Deuteronomio 6:15, lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, dice lo siguiente: porque el Señor tu Dios que está en medio de ti es celoso, no sea que se encienda la ira del Señor tu Dios contra ti y Él te borre de la superficie de la tierra. Todo esto lo vimos con estos ejemplos, lo vimos de forma muy clara y se lo está diciendo al pueblo de Israel. Lo ejecutó con reyes paganos, con gente que no eran del pueblo. Y aquí se lo está diciendo al pueblo. Dios no está jugando. Dios se toma las cosas en serio. La adoración es cosa seria. La adoración es algo bastante importante, bastante serio. Pero el adorar a Dios como Él quiere ser adorado. No como a mí se me ocurre, no como yo quiero, no. Él es claro en eso. Dios exige consagración, Dios exige santidad. Como esos vasos que veíamos al principio, esos vasos eran de uso exclusivo de Dios. Solamente se podían usar para lo que fueron destinados. Así nosotros, nuestra vida no nos pertenece. Nuestra vida es de Dios. Debemos ser consagrados a Dios y para lo que Dios nos guíe, ahí ir. ¿Cuántas veces podemos tomar decisiones sin considerar a Dios? Mire, no, pues es que es lo que yo quiero hacer, ¿no? ¿Qué hay de malo en eso? Eso es orgullo. No, o sea, vamos a preguntarle a Dios qué quiere que yo haga con esto, qué quiere que haga en ese tiempo, etcétera. Conforme uno tiene comunión con Dios, o sea, no es que uno se encierre 2 horas y para ver si va a la tienda o no. No es eso. O sea, en la comunión diaria con Dios, nosotros vamos siendo más sensibles a la voz de Dios. Y Dios nos va hablando. Que a veces podamos querer como que, no escuché. Eso es otra cosa. Dice en Deuteronomio 6:13, en la primera parte dice: a Jehová tu Dios temerás y solo a Él servirás. ¿Cuántas veces a los nuevos creyentes les mencionamos, es que el temor de Dios es como una reverencia, es un temor reverente, no es temor. Sí, es algo reverente, es reverencia a Dios definitivamente. Sin embargo, cuando vemos que incluso Daniel, que era un hombre consagrado, cuando Daniel se paró delante incluso de un ángel, o sea, Daniel dice que se cayó casi como muerto y que dice que estaba muy temeroso, o sea, sus emociones estaban así todo pálido, estaba casi muerto. Dios los tuvo que levantar.
Ahora bien, cuando nos paramos delante de Dios, adoración no es, como les mencionaba, venir y 1 o 2 cantitos y ya. Incluye, está bien, pero cuando nos paramos delante de Dios y su presencia se hace manifiesta en ese tiempo, a uno, a veces uno puede decir, me voy a morir aquí. Cuando Dios habló al pueblo de Israel en Éxodo, Dios les habló de forma audible y estaban aterrados, querían morir. La presencia de Dios no es algo ligero. Hay gente que dice, sí, la presencia de Dios, qué bonito, qué romántico. No, o sea, si hay pecado en medio del pueblo, la presencia de Dios es algo peligroso. No es algo ligero. Estar delante de Dios no es cosa ligera. Solo podemos acercarnos a Dios por medio de Cristo. Y no solo en el Antiguo Testamento está eso. Ya lo vimos hace algunos miércoles con Ananías y Zafira, cómo el engaño entró en la iglesia, quiso entrar en la iglesia y Dios lo juzgó. Ahora bien, no quiere decir que a lo mejor se fueron al infierno. No, a lo mejor sí eran creyentes, pero pues hay gente que Dios lo reservó para sí porque en su sabiduría sí lo juzgó. En algún momento conoceremos todo ello, si Dios tiene a bien en revelarlo en un momento. Bueno, ya hemos visto varios ejemplos de gente que no atendió la instrucción de Dios, gente que se ensoberbeció de forma muy alta y Dios los juzgó. Ahora vamos a ver nuestro mejor ejemplo de cómo hacer las cosas. Acompáñenme a Mateo 4, 1 al 10. Dice de la siguiente manera: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá, para que no tropiece con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Primera cosa a decir es wow. Cómo vemos cómo Jesús enfrentó todo tipo de tentaciones, porque incluye muchas cosas, y las enfrentó y nos mostró cómo enfrentarlas. A diferencia de los anteriores personas que vimos, él no dejó que el tentador fuera más allá. Y primera cosa que quiero que resaltemos es que él no iba en su propia fuerza. Él era Dios. Siendo hombre, seguía siendo Dios. Definitivamente sí. Sin embargo, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Qué quiere decir esto? Que aún siendo Dios, estaba sujeto a la voluntad del Padre. Y siempre en la dirección lo iba guiando el Espíritu Santo. O sea, vemos esto y imagínense, o sea, Jesús buscaba la voluntad del Padre, siendo Jesús, ¿cuánto más nosotros? O sea, nosotros necesitamos ver esto y decir, sí es cierto, o sea, yo necesito ser dirigido en todo por Dios, que el Espíritu Santo me guíe. Y el Espíritu Santo nos muestra, o sea, cuando estamos mal,
luego sabemos, a veces, no, a lo mejor tengo hambre y por eso no, o sea, Dios Dios nos habla con ese sentir y sabemos que que estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, o a veces, ¿sabes qué? Ve y dile a esta persona esto. No, como que, ¿sí será Dios? Pues ve y dale un pan, no sé. Vemos cómo Cristo enfrentó la tentación guiado por el Espíritu Santo, pero lo enfrentó con la palabra. No le dijo nada más así, sino escrito está, escrito está, escrito está. ¿Cómo podemos nosotros enfrentarnos a la tentación de esa manera? Pues conociendo las Escrituras. Si nunca las abrimos y no sabemos ni qué dicen, nos van a marear bien feo. Porque aquí Satanás estaba intentando hacer esto. También disfrazó la tentación o el pecado con trapos de piedad, con las Escrituras, ¿no? Pues sí, dice esto, que con sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Sí, es cierto. Pero también decía, no tentarás al Señor tu Dios. Porque Satanás buscaba que se suicidara, quería que se lanzara del precipicio. Vemos cada una de las tentaciones. Primera tentación, el pan. Convierte estas piedras en pan. No es porque haya nada malo en la comida, sino porque no era la voluntad de Dios. No está mal el pan, pero Dios no lo estaba guiando a esto. Y Satanás lo sabía. Y lo tentó. Y no, también nos ofrece comida a nosotros, por medio de otras cosas. O sea, podemos decir, no, es que si necesito hacer esto para que mi familia coma. Y Dios no nos está guiando a lo mejor. A lo mejor hay una oferta bien atractiva de X o Y cosa, que no sé, algo que Dios dice, no, eso no vayas por ahí. A lo mejor puede en el trabajo ofrecernos alguna situación que es ilegal quizá o no honesta, es deshonesto lo que nos están ofreciendo, pero vamos a tener buen sustento en casa. Sí, pero Dios no está en eso. Aunque lo tratemos de justificar como algo bueno, así como lo hacía Satanás. Él también le ofreció poder y gloria. Sí, todos los reinos de la tierra te daré, si postrado me adorares. Y eso también nos ofrece a nosotros. Poder, fama. A veces nosotros nos imaginamos, no, pues poder y fama, ¿no? Ser el presidente o ser un artista. No. Incluso aquí, o sea, con poquito nos podemos marear. Pues tú eres te vamos a nombrar el encargado de los hermanos que van a ir a deshiervar. No sé. Sí, yo sabía que conmigo pueden confiar porque yo soy muy bueno. Orgullo. Ya nos sentimos, nos dan poquito y nos sentimos la última coca en el desierto, ¿no? Es muy sutil y Satanás sabe cómo buscar hacer caer al hombre y cómo podemos enfrentar esto por medio de estar conectados con Dios. ¿Qué dice Dios? Ser sensibles a su voz, solamente por este medio podemos. Un pastor una vez decía, o sea, las tentaciones del ministerio, la fama, la lana y la dama, decía él. La fama, el reconocimiento, la lana, pues el dinero, la dama, pues todos los placeres sexuales, ¿no? Y lo que incluye. Y tristemente, en ese círculo en donde se dijo, pues todo eso se vio. Muchas personas cedieron ante estas tentaciones y gente que parecía que iba bien, pues se desvió. ¿No? Considerémoslo con algo muy en serio y la tentación es algo. La tentación no es pecado. Aquí cabe aclarar eso. La tentación no es pecado. El ceder a la tentación es pecado. Podemos ser tentados con muchas cosas, así como José, o sea, fue tentado con la esposa de Potifar. Sin embargo, ¿qué hizo José? Córrele, huyó. Y eso es bueno, eso está bien, o sea, huya del pecado.
aquí dale aquí correo que aquí quedó. O sea, sí, o sea, no peque, huya. Hay cosas con las que no podemos enfrentar. La palabra de Dios dice, huye de esto, huye del otro. No nos sintamos como cuando algunas personas le dicen, no, tú eres bien cobarde o gallino o lo que sea. No, yo no. No, el diablo sabe que podemos reaccionar así y nos va a tronar en la lona. No cedamos ante esto. En la Biblia abundan ejemplos de gente que desvió su adoración y gente que se consagró. Lea de verdad en casa con calma el libro de Daniel. Vemos a Daniel, un ejemplo de consagración, un ejemplo de integridad, un ejemplo de una persona que estaba en las peores condiciones que se pueden haber en un país extranjero. No te quieren, no está tu familia, eres una persona no muy bien querida, con envidias, etcétera, y sin embargo se mantuvo. No tenía ni iglesia, una congregación, un lugar donde congregarse. Sin embargo, él se mantuvo íntegro y sus amigos también. Sadrach, Mesach, Abednego se mantuvieron íntegros. Y qué integridad, o sea, la verdad es que leemos esos pasajes y uno, wow, qué integridad, o sea, yo también quiero eso para mi vida, también quiero eso para mi familia. Pues Dios nos llama a eso. Hay muchos ejemplos de esto. Nuestro mejor ejemplo es Cristo. Veamos cómo reaccionaba Cristo, qué hizo, cómo enfrentó esta situación y hagamos lo mismo. Crezcamos en ello. No dejemos que el orgullo tome parte de nuestro corazón, sino enfrentémoslo, rindámoslo a Dios. Cuando notemos poquito, no ceda, sino entréguelo a Dios completamente, porque nuestra carne tiene la tendencia a ello. Sin embargo, doblegue su carne, dobleguemos nuestra carne. No es por nuestra fuerza, nunca se nos olvide eso. No es un propósito de año nuevo, no nada de eso. O sea, eso es únicamente por medio de Dios. Únicamente por medio del Espíritu Santo podemos vencer el pecado. Que Él ya venció la muerte, ya venció al pecado. Simplemente al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Adorémoslo a Él. Quitémonos del trono de nuestro corazón y quitemos cualquier cosa que estorbe. ¿Sí? Vamos a orar. ¿Sí? Gracias, Señor, por este tiempo. Muchas gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Es viva, es eficaz, Señor, es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. No queremos ser descuidados o distraídos en esto, Señor, sino queremos tomarlo muy, muy en serio, Señor. Cada cosa que tú nos hables de forma particular, Señor, queremos atenderla, Señor. No por miedo al castigo, no por miedo no, sino por amor a ti, Señor. Que tú seas el centro de nuestra adoración, que tú seas el centro de nuestro corazón, Señor. Que nuestros afectos estén fundamentados en ti, Señor. Que tú seas nuestro deleite. Que no nos hagamos un lado nada más por miedo a lo que puede pasar o a lo que vimos, sino por amor a ti. Con celo, Señor. Realmente decir no a la tentación y queremos consagrarnos a ti completamente, Señor. A lo mejor alguno puede venir, Señor, y estar enfrentando o haber caído en algo que a ti te desagrada, Señor. Sin embargo, tú nos ofreces perdón. Tú nos ofreces restauración, Señor. Tú no quieres que nos quedemos tirados en la lona. Tú no quieres dejarnos ahí, Señor. Tú quieres que nos levantemos en ti. Que confiemos en ti y que soltemos la rienda de nuestras vidas completamente, Señor, y que tú tengas la rienda de nuestras vidas, Señor. Y así queremos, Señor, sea en la situación en la que nos encontremos, Señor, queremos continuar caminando en ti, Señor, hacia adelante, volteando a ti, Señor,
enfocados en ti, Señor, no volteando a los alrededores, a las circunstancias, no enfocándonos en las periferias de las pruebas, Señor, sino en ti, volteando a ti, Señor, así como con Pedro, Señor, cuando caminó sobre el agua, que hubo un momento en donde hubo duda y se empezó a hundir, pero tú no lo dejaste hundirse. Tú no dejaste que se hundiera, sino que aún en medio de esa duda tú lo levantaste y lo trajiste a ti, Señor. No queremos quedarnos en el piso, Señor, en el momento de que caigamos o que lleguemos a ceder ante algo, Señor. No queremos hacerlo, no queremos pecar contra ti, no queremos caer o fallar en las pruebas, Señor. Pero si lo hacemos, Señor, en algún momento, no queremos quedarnos ahí. Queremos aprender, Señor, lo que tú nos hablas, Señor, y queremos tener siempre eso bien presente, Señor, que tu temor esté en nuestros corazones, Señor, sabiendo que tú estás con nosotros, Señor, y a ti es a quien debemos adoración, no a nadie más, Señor. No importa la presión social que pueda haber a nuestro alrededor, la adoración te corresponde a ti, Señor. Gracias te damos, Padre. Gracias por la vida de mis hermanos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor. Llévalos con bien a casa, Señor. Que cada uno de nosotros meditemos lo que nos has hablado, Señor, en la semana, y que nuestra adoración no se quede en un domingo y ya, sino que sea toda la semana, toda nuestra vida, Señor. Una vida de adoración a ti. Gracias te damos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Algún anuncio? Bueno, hermanos, quedamos despedidos. Nos vemos el miércoles si Dios quiere. ¿Sí? Tengan buen día.